tanto dinero como pensaba. A lo mejor lo que tiene sea solo dinero falsificado. Y con todo lo malo que eso puede ser, ni siquiera se aproxima a lo malo que es tener una fe falsificada, una fe que no es real. Así que en este estudio bíblico, cómo detectar algo falsificado, no estaré hablando de dinero falsificado, sino de falsos profetas, pastores, apóstoles y maestros. Bien. Veamos 2 de Pedro capítulo 2, empezando en el primer versículo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hoy vamos a mirar este asunto de falsos creyentes, apóstoles, pastores, profetas y predicadores. Nuestro mundo hoy está lleno de peligrosas y condenables herejías. La necesidad en estos días es de un auténtico cristianismo bíblico. En la Biblia no hay crimen mayor que el ser un profeta falso. De hecho, un profeta falso en el Antiguo Testamento tenía que morir. Busque Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En otras palabras, el falso profeta tenía que ser ejecutado. Es malo el decir una mentira y es peor el enseñar una mentira. Pero es terriblemente peor el decir una mentira y enseñar una mentira acerca de Dios, porque usted puede causar que un alma se pierda eternamente. La Biblia llama a esto una herejía condenable. Y yo quiero que vea tres cosas al referirnos a falsos profetas, maestros, apóstoles y predicadores. Primero, usted debe estar consciente de la presencia de ellos. 1 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Cuando el apóstol está hablando del pueblo, se está refiriendo al antiguo pueblo de Israel, y dice que en el pasado hubo falsos profetas. Así que eso no es nada nuevo. De hecho, la religión falsa es tan antigua como el jardín del Edén. Y quiero decir que hay solo dos clases de religión. Nosotros subdividimos la religión en cristianismo, budismo, islamismo, confucianismo, catolicismo y hasta reumatismo. Aún más, tomamos el cristianismo y lo subdividimos en catolicismo y protestantismo, y aún subdividimos el protestantismo en metodistas, luteranos, episcopales, presbiterianos, bautistas, y así por el estilo. Pero hay solo dos clases de religión en el mundo, la verdadera y la falsa, eso es todo. Dos categorías: aquello que es verdadero y aquello que es falso. Y desde el tiempo del jardín del Edén ya aparecieron los falsos maestros, y en nuestros días hay una verdadera proliferación de falsos maestros, apóstoles, profetas y predicadores. Pedro reconoce que hubo falsos profetas en el pasado y que habrá entre vosotros falsos maestros. Las palabras entre vosotros se refieren a la iglesia del Señor Jesucristo. Pedro está hablando de la iglesia, y hay falsos maestros en la iglesia hoy en día. De hecho, usted puede pensar en cualquier cosa que quiera creer, no importa cuán extraña y rara sea, y encontrará una iglesia justo como usted la quiere. Es increíble lo que la gente cree. Yo solía pensar que era extraño que la gente no creyera, y estoy descubriendo que es aún más extraño lo que la gente cree. Veamos 2 de Corintios capítulo 11
y desde el verso 13. Pablo está hablando sobre algunos que ocupan los púlpitos y dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que van a morir e irse al infierno, pero mientras están en vida quieren que se les diga reverendo, o doctor, o eminencia, o títulos de esa naturaleza, pero no conocen al Señor Jesús. Y se paran tras los púlpitos como falsos apóstoles y ángeles de luz. En nuestros días, usted no tiene que buscar al diablo fuera de las iglesias. Muchas veces está ocupando el púlpito disfrazado de ministro, apóstol, predicador o milagrero. No deje que los falsos maestros le sorprendan. La Biblia claramente enseña que estarán entre nosotros. Pero también menciona herejías destructoras. La raíz de la palabra herejía significa dividir. Cuando la herejía penetra en la iglesia, siempre causará que la gente se divida, porque si alguien trae una doctrina falsa a la iglesia, el liderazgo de la iglesia podría decir: usted no puede enseñar eso aquí. Y los promotores de falsa doctrina dirán: oh, sí que podemos. Y a lo mejor el pastor diga: ustedes no pueden creer eso. Y ellos dirán: claro que creemos. Y así comienza la división. Y cuando usted enfrenta a esa clase de personas que introducen encubiertamente herejías destructoras, ellas actuarán como que están siendo perseguidas. Aparentan ser las víctimas. Y usted es culpable por oponerse a la verdad. Son como los dos hermanitos que peleaban en el dormitorio y su mamá vino para calmarles. Y Juan dijo: mamá, todo comenzó cuando Jaime me devolvió el golpe que le di. Y así son muchas personas que traen doctrinas heréticas a la iglesia. Y si usted no las acepta, entonces usted es el causante de la división. Y sin embargo, algunas veces usted tendrá que enfrentar herejías, sea a nivel denominacional, a nivel eclesial o a nivel personal. Aquí, permítame decir algo que lo he dicho muchas veces. Es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos en el error. La Biblia las identifica como herejías destructoras. No tenemos que llevarnos bien con todo el mundo. Llega un momento en que debemos decir: basta. Eso está equivocado. Esa no es la verdad. No puede enseñar esto aquí. Martín Lutero, el líder de la Reforma Protestante, dijo lo siguiente: yo no quiero saber nada de paz y concordia cuando en el trayecto se pierde la palabra de Dios y la vida eterna y todo lo demás. No es correcto para mí retirarme o ceder solo por el amor que tenga para alguna persona, sino porque delante de la palabra de Dios todos debemos ceder. Profundo pensamiento. Muchas veces la gente piensa que la Biblia no es verdadera porque hay falsos maestros y dicen: el cristianismo tiene tantas divisiones y tantos errores que no puede ser la verdad. Por el contrario, si no hubiera cultos falsos, la Biblia no sería verdad, porque la Biblia dice que habrá cultos falsos. ¿Qué es lo que dice Pedro? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Si no hubiera falsos maestros, la Biblia no sería verdad, porque la Biblia dice que habrá falsos maestros. Por favor, busque 1 de Timoteo 4:2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ahora surge la pregunta: ¿cómo puede detectar algo que es falsificado? Porque una cosa es identificar un billete falso, pero otra muy diferente es el detectar a un falso profeta, predicador o maestro. Bien, permítanme darles 5 pruebas con las cuales puede enfrentar a cualquier predicador, profeta o maestro sobre la faz de la tierra para saber si es genuino o falsificado. Primero, la prueba del origen. ¿Cuál es la base, el fundamento, la fuente o el origen de su enseñanza? ¿Tiene otras revelaciones aparte de la Biblia? Por ejemplo, alguien puede venir a su puerta y decir: oh, nosotros aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, pero también aceptamos a José Smith como profeta. Lo que ellos quieren hacer es poner otro fundamento junto a la palabra de Dios. Pero Dios dice que no debemos ni añadir, ni quitar, ni enmendar, ni reinterpretar nada de su palabra. Para ellos, el origen de lo que creen es la palabra de Dios. ¿Tienen alguna otra revelación aparte de la Biblia? Segundo, la prueba del Salvador. ¿Creen ellos que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios nacido de una virgen, coigual y coeterno con Dios el Padre? El otro día vinieron a mi casa unos testigos de Jehová, y yo me porté con ellos muy bondadosa y cortésmente, y cuando empezaron a hablar les dije: antes de que digan algo más, quiero hacerles una pregunta. ¿Adoran ustedes al Señor Jesucristo? Ellos respondieron: creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Les dije: me alegra escuchar eso, pero yo pregunté si adoraban al Señor Jesucristo. Y ellos contestaron: bueno, le damos a Él alabanza y honor. Oh, eso suena muy bien, pero ¿adoran ustedes al Señor Jesucristo? Y dijeron: nosotros le reverenciamos. Les dije: amigos, yo quiero que sencilla y claramente respondan a mi pregunta: ¿adoran al Señor Jesucristo? Y ellos contestaron: no. Y les pregunté: ¿y por qué no? La Biblia está llena de adoración a Jesucristo. Los evangelios relatan cómo sus seguidores le adoraron. Ahora, si Él no es Dios, por supuesto que no debe ser adorado, pero si Él es Dios, debe ser adorado. Ellos dijeron: discúlpenos, pero debemos irnos. Y más rápido de lo que vinieron, se fueron. La verdad es que yo quería que se queden porque quería mostrarles con la palabra de Dios que Jesucristo debe ser adorado. Pero claro, si Él no es Dios, no debe ser adorado. Porque la Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Tercero, la prueba de la persona. Es la fuente primaria de sus enseñanzas el Evangelio de Jesucristo. Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. Todo lo demás se deriva de esto, o concluye en esto. Esta es la base, el fundamento. Toda la Biblia es acerca de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. El Antiguo Testamento profetiza que alguien vendrá. El Nuevo Testamento certifica que ese alguien vino. Y el libro de Apocalipsis dice que ese alguien vendrá otra vez. Y ese alguien es el Señor Jesucristo. Él es el héroe de la Biblia. La Biblia tiene un tema, la salvación. Tiene un héroe, Jesús. Tiene un villano, Satanás. ¿Qué clase de persona es la que ellos representan? ¿Cuál es su motivación? ¿Quieren hablar de lo que ellos llaman la verdad del reino? ¿O de lo equivocada que está la cristiandad? ¿O temas de ese estilo? ¿O quieren hablar de la predicación del Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de salvación por gracia, por medio de la fe?
Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dijo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Literalmente la palabra anatema significa condenación, maldición. Y alguien pensará que esa es una expresión muy dura. No es ser duro si yo le digo a alguien: usted no puede enseñar algo que va a guiar a la gente al infierno. Amigo, aquí no estamos hablando de las preferencias en cuanto al color de las paredes, o si en las papas necesitan más sal, o qué sabor de helado le gusta más. No. Estamos hablando del destino eterno de los seres humanos. Cuarto, la prueba de la salvación. Estos falsos profetas, apóstoles, maestros y predicadores enseñan que la salvación es por gracia, por medio de la fe, o tratan de añadir obras y algunas otras cosas raras, aunque digan que son manifestaciones del Espíritu. Cada vez que se le dice a una persona que tiene que hacer algo más que simplemente confiar en el Señor Jesucristo para ser salvo, se debe quitar de la Biblia las palabras todo aquel que cree. Por ejemplo, si usted dice que una persona tiene que ser bautizada para ser salva, ¿sabe lo que está haciendo? ¿Sabe a cuánta gente está eliminando? Piense en una guerra en pleno desierto. Un soldado es herido mortalmente y el capellán se acerca y le pregunta: ¿eres salvo? El soldado responde: no lo soy, pero quiero serlo. Y el capellán le dice: lo siento mucho, no puedo bautizarte. Todo lo que tenemos alrededor nuestro es solamente arena, no tenemos ni una gota de agua ni en las cantimploras. Ve lo incongruente de la situación. Cada vez que alguien añade otros requisitos para la salvación, anula el requisito bíblico que sencillamente declara todo aquel que cree. Busque Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso, mi amigo, significa cualquier persona que quiera ser salva, se arrepiente y pone su confianza y fe en Jesucristo, será salva en cualquier lugar, a cualquier hora, sin ningún otro requisito. Gloria a Dios por esto. Quinto, la prueba de la santificación. Enseñan ellos que el creyente debe procurar vivir una vida santa. Si es que no enseñan santidad personal y separación del pecado, hay algo fundamentalmente podrido en sus enseñanzas. ¿Viven ellos mismos una vida de santificación? ¿O todo lo que Plugar les puede identificar por sus métodos? El primer verso de 2 de Pedro capítulo 2 habla del mensaje. El verso 2 habla del método. Y muchos seguirán sus disoluciones. Otra versión bíblica dice: y muchos seguirán sus perniciosos caminos. ¿Qué significa pernicioso? Algo realmente malo, torcido, depravado. El verso 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros. Ahora regresemos un momento al verso 1, en donde leemos: introducirán encubiertamente herejías destructoras. Todo esto está describiendo cómo ellos operan, trabajan o actúan. La palabra encubiertamente significa en secreto, clandestinamente, y conlleva la idea de hacer algo ilegal de tal manera que sea muy difícil de descubrir. Y lo que ellos hacen es enseñar cosas falsas, juntamente con las verdaderas, para crear confusión. Y todos saben que eso es exactamente lo que se debe hacer si se quiere engañar a alguien. Por ejemplo, ¿cuáles son los anuncios o propaganda comercial más atractivos y profesionales en la televisión? Los de las cervezas. Hermosos paisajes, impresionantes nevados, playas exóticas, y todos pasando un tiempo extraordinario gracias a la cerveza. Pero lo que jamás muestran es al hombre embotado de cerveza, durmiendo su borrachera en la calle,
cubierto por su propio vómito y lleno de moscas. Tampoco muestran al que llega a su casa embriagado y cuando su pequeña hijita le reclama, le golpea con su puño en la cara. Tampoco muestran al hombre que, dominado por el alcohol, empuja fuertemente contra la pared a su asustada esposa. Ni muestran a alguien que es llevado a la emergencia de un hospital y tiene múltiples fracturas porque un conductor borracho lo atropelló y jamás se detuvo para prestarle ayuda. Eso no lo muestran jamás. Y aunque desde otra perspectiva, lo mismo es con los anuncios de los cigarrillos, praderas impresionantes, hermosos caballos, invitadoras fogatas. Y me pregunto, ¿qué tiene que ver esas praderas, esos caballos y esas fogatas con el cáncer pulmonar? Y los fumadores ni siquiera prestan atención a la advertencia impresa en cada paquete de cigarrillos que dice: fumar cigarrillos es peligroso para la salud. Pero claro, eso está impreso con letra muy pequeña, como para que usted no pueda leerlo. Pero tienen que ponerlo porque así lo exige la ley. ¿Sabe que el diablo hace la misma cosa? Habla con palabras fingidas, como lo vemos en el verso 2, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Sabía que en el griego la palabra fingir es plastos? Es la palabra de donde se deriva la palabra plástico. Maestros, predicadores, apóstoles plásticos, entregando ideas y palabras plásticas. ¿Qué quiere decir plástico? Es algo que es sumamente moldeable, que se adapta a cualquier forma, que puede imitar cualquier cosa. Y los falsos son excelentes diciendo palabras fingidas. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que con palabras fingidas, con palabras plásticas, hacen mercadería de vosotros. Y el identificar, el detectar a estos falsos maestros, predicadores, pastores y apóstoles, es más difícil que tratar de agarrar una anguila en un barril de aceite. Pero se los puede reconocer por sus métodos, su mensaje y sus maneras. Miremos nuevamente el verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, o sus caminos perniciosos. Y esa es una palabra que no usamos mucho en la actualidad, pero que literalmente significa una lujuria descontrolada. Estos falsos religiosos, que no son más que lobos con piel de oveja, no aman al Señor. Y no aman al Señor porque no le conocen. El núcleo, el centro, la sustancia de sus mensajes son ellos mismos, por lo que tejen inextricablemente la apostasía con la inmoralidad. Al respecto, anote Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, han convertido la gracia de Dios en lujuria. Conozco personas que hablan acerca de la gracia de Dios, pero viven en pecado y dicen: bueno, el Calvario lo cubre todo. Eso, mi amigo, es herejía. Pablo, escribiendo a los hermanos en Roma, les dijo: ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y en Jeremías 23:14 leemos: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. ¿No fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra? Se llaman a sí mismos profetas, apóstoles, predicadores, pastores, sanadores y obradores de milagros, pero viven en pecado. Sus caminos son perniciosos, y muchos serán los que le siguen. De hecho, les encanta tener un religioso que beba con ellos,
que comparta chistes obscenos con ellos, que sea lujurioso como ellos. ¿Por qué? Porque eso les hace sentir muy bien. La Biblia ya lo dijo. Muchos les seguirán en sus perniciosos caminos. Hay mucha gente religiosa que ama más lo sexual que lo espiritual. En Mateo 7:21 Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucha gente religiosa vive una vida doble. Por eso es necesaria la prueba de la santidad. Pero también se puede detectar a los falsos por sus motivos. ¿Cuáles son esos motivos? Veamos otra vez el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Cuál es la motivación de ellos? Bueno, ellos quieren hacer de usted una mercadería. Quieren usarle, manipularle. ¿Por qué? Porque son codiciosos. Ahora, de ninguna manera estoy diciendo que un genuino obrero del Señor no debe ser pagado. La Biblia dice claramente que el obrero es digno de su salario. Pero no es de eso de lo que el apóstol está hablando aquí. Él habla de la gente que debido a sus motivos personales y la maldad de su corazón, hacen del Evangelio una mercadería. Y usted seguramente ha visto a estos mercaderes espirituales en la televisión, convirtiendo el bendito Evangelio del Señor Jesucristo en nada más que en vulgar mercadería. Estimo que el lugar más ardiente del infierno estará reservado para estos quienes por motivos egoístas y muy personales, estos religiosos plásticos y falsos, manipulan a los hijos de Dios como mercadería. Y muchas veces con palabras y conceptos inventados, explotan a los crédulos e ingenuos. ¿Cómo estos falsos deletrean evangelio? Ganancia, ganancia, ganancia. Pablo en forma muy seria dice que Dios con toda seguridad los juzgará. Mire el argumento que él presenta desde el verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Vamos ahora al verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Aquí está mi solemne advertencia para cada falsificador. Cuando los ángeles cayeron, yo los juzgué. Cuando la civilización en los días de Noé se contaminó con la depravación y el pecado, la juzgué. Yo juzgué las perversiones de Sodoma y Gomorra, y ciertamente juzgaré a todo falso profeta. Y si Dios no perdonó a los ángeles, ni al mundo antiguo, ni a Sodoma y Gomorra, Él no va a perdonar a ningún falso profeta. Pero hay el otro lado de esta moneda. Busque Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Cuando Jesús dejó el cielo para venir a la tierra y ser mi sustituto, mi pecado y su pecado fueron puestos sobre el Señor Jesucristo. Cuando después de haber flagelado todo su cuerpo y haberle arrancado la barba de su rostro y haber puesto en sus sienes una corona de espinas, los llevaron al Calvario y estiraron sus brazos para clavarle en esa ignominiosa cruz. Y aun estando en la cruz, siguieron torturándole. Jesús, aunque sentía un dolor inimaginable, ¿no lloró? En Hechos 8:32 leemos: como cordero mudo delante del que lo trasquila,
así no abrió su boca. Pero entonces algo sobrenatural sucedió. Los cielos se volvieron negros como medianoche, y Dios el Padre, que siempre había estado con su Hijo desde la eternidad, le volvió la espalda a su propio Hijo, a tal punto que Jesús clamó: Dios mío, duros. Y Jesús, quien nunca pecó, se volvió pecado. Y Jesús, quien siempre fue el objeto de la alegría y satisfacción del Padre, se convirtió en el objeto del reproche y del juicio de Dios. Y Dios el Padre miró a su Hijo como hubiera tenido que mirarnos a usted y a mí en el día del juicio, si la deuda de nuestros pecados no hubiera sido pagada por el Señor Jesucristo en el Calvario. Por eso el Padre le dio la espalda a su Hijo. Déjeme decirle algo. Si hubiera habido una circunstancia cuando Dios hubiera estado inclinado a ser indulgente con el pecado, hubiera sido ese instante, cuando el pecado de todo el mundo cubría por completo a su amado Hijo. Pero la Biblia dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo. Escúcheme, si Dios no escatimó a su propio Hijo cuando llevó nuestros pecados, ¿cree que Dios va a ser indulgente con usted y sus pecados? De ninguna manera. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Dios no suspendió el castigo al mundo antiguo. Dios no suspendió el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y Dios no protegió ni a su propio Hijo cuando estaba en juego. En vista de eso, ¿qué le hace pensar que Dios será indulgente con usted? Pero en Romanos 8:32 también hay una preciosa verdad. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A lo mejor usted está pensando: Pastor, ¿qué quiere decir eso? Bien, déjeme ilustrarlo de la siguiente manera. Suponga que un día usted viene y me dice: Pastor, ¿puede darme a su hijo primogénito? Yo, sorprendido y asombrado, le pregunto: ¿y para qué quiere a mi hijo primogénito? Y usted responde: oh, lo quiero para abusar de él, para decir mentiras acerca de él, quiero golpearle y humillarle, quiero azotarle y clavarle en una cruz para que muera en agonía y cubierto con su propia sangre. ¿Quiere darme a su hijo? Y yo, tratando de controlar mi vieja naturaleza adánica, le diré firme y fuertemente: no, usted debe estar loco para pedirme que le dé mi hijo para semejante cosa. Ahora, suponga, solo suponga, que por alguna extraña, muy extraña razón, yo le ame a usted de tal manera que le entrego a mi hijo, mi amado primogénito, aun sabiendo lo que usted le va a hacer. Y después de que lo entrego, usted me dice: ya que me ha entregado a su hijo, ¿podría también darme la ropa de él, y los instrumentos musicales de él, y la biblioteca de él, en fin, todo lo que es de él? Y yo, que por alguna extraña, muy extraña razón, le amo a usted como para haberle entregado a mi hijo,
no tendré mayor reparo en darle juntamente con él todas las cosas. Es más, le diré, siendo que mi primogénito era mi heredero, usted va a ser coheredero de todas las cosas. Romanos 8:17 dice, si somos hijos de Dios, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si Dios nos ama tanto para darnos a Jesús, ¿qué es lo que no nos dará en Cristo? Es como si Dios nos dijera, no se dejen atrapar por un cristianismo falsificado. Dios no es un Dios indulgente. Paciente sí, indulgente no. Él no escatimó ni a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, a fin de que usted cada billete falsificado es un tributo a aquello que es genuino. Y cada cristiano falsificado no es más que un tributo a aquello que poseemos que es digno y de valor. No deje que los falsificados le impidan llegar al cielo. Nada hay más real que Jesús. Nada es más real que la salvación. Y usted puede ser un verdadero cristiano si se arrepiente de sus pecados y confía por fe en el Señor Jesucristo. Muchos de quienes me están escuchando podrán decir, Pastor Rogers, he sido salvado, pero voy a aplicar en mi corazón, mi vida, esas 5 pruebas que usted mencionó para saber que soy un cristiano real y no falsificado. Por la gracia de Dios, creo que soy realmente salvo. Y que si Dios me llama a su presencia ahora mismo, estoy listo para eso. Amigo, si usted puede decir tal cosa, usted es genuinamente salvo y es un genuino cristiano. Pero si usted no puede decir esas palabras, o si tiene serias dudas acerca de su salvación y quiere tener absoluta seguridad al respecto, eso es un asunto entre usted y Dios. Por lo tanto, deje de lado cualquier tonto orgullo humano que le impida acercarse a Dios y, usando sus propias palabras, ore una oración como la siguiente: Dios eterno, entiendo que la salvación es solo por gracia,